Es tiempo de comenzar con el análisis. Para nosotros un gusto saludar en esta mañana al doctor Alex Chamán. Él es docente de nuestra Casa de Estudios Superiores, es sociólogo también, que nos va a ayudar a entender. Estaríamos en lo correcto. Muchas personas aseguran que Bolivia puede estar en puertas de un conflicto social. Y hablamos de un conflicto social porque diferentes sectores estarían exigiendo atención a sus demandas. Esto ocurre cuando estamos en puertas también de vivir un proceso electoral. Doctor, bienvenido. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Primera impresión, abordando estos temas que hacen a la coyuntura informativa. Queremos escuchar, por favor, el análisis correspondiente en materia. La pregunta, ¿estaría Bolivia en puertas de iniciar un fuerte conflicto social? Bienvenido. Muy buenos días, estimada compañera. ¿Me escucha, verdad? Perfectamente, doctor. Ya, muy bien, estimada María René, en efecto, hoy por hoy estamos en una situación bastante complicada, una crisis que se ha venido, si se quiere, pues acrecentando, se agudiza en un año electoral, se agudiza en un contexto en que la crisis internacional golpea no solo a Bolivia, golpea a otros países, a unos más que a otros. No olvidemos que Argentina ya tiene una pobreza aproximadamente cercana a un 55%. Estamos hablando de uno de los países más poderosos de América del Sur, pero no solo aquello, una crisis económica de enormes proporciones se da en Europa, se da, si se quiere, en el mismo Estados Unidos. Eso explica por qué se habla de que en el mismo Estados Unidos tendría este año, en los primeros 100 días del gobierno de Donald Trump, una crisis que golpea a los sectores populares económica, social y políticamente hablando. Yo creo que es necesario puntualizar algunos elementos del contexto internacional para entender que Bolivia, al ser parte de esta denominada aldea global o globalización, de una u otra manera también se ve afectada en términos económicos. Sin embargo, habría que señalar que hay algunos factores que nos ayudarían a entender por qué esta crisis económica se va complicando y, lógicamente, los sectores sociales, no solo maestros, obreros mineros, transportistas, sino otros más se van sumando a lo que se ha denominado el día de ayer la marcha multisectorial contra el hambre y la pobreza. Y en ese entendido, estimada María René y el público que nos acompaña, hay que entender que Bolivia, de una u otra manera, está viendo colapsar el tema de los hidrocarburos. Ya abundantemente se ha hablado sobre este tema. Nos falta el problema de abastecimiento regular constante, no solo de diésel, sino también de gasolina. Esto lleva a que, desgraciadamente, se esté complicando la situación y de modo constante haya una serie de reclamos, haya descontento social, pero también habría que agregar que algunos malos comerciantes llevan nuestros combustibles subsidiados a otros países, principalmente al Perú, y aquello agudiza la escasez y la especulación. También va generando problemas no solo pues en las ciudades capitales, sino incluso en las zonas rurales. A eso también hay que añadir que la escasez de divisas y dólares nos está complicando el día a día, la cotidianidad, en términos de solventar las necesidades principales. ¿Por qué? Porque día que pasa se aumenta el precio del dólar y aquello incide rápidamente en el encarecimiento de artículos principalmente de primera necesidad e incluso de algunos servicios. No olvidemos que el precio oficial del dólar sería 6,96, pero en la práctica está casi el doble, es decir, 13,50. El 100% en los hechos estaría subiendo, y recalcamos que la economía boliviana principalmente es importadora, vale decir, compramos casi el 80% de lo que consumimos, y lógicamente que el comprar productos de otros países se tiene que hacer pues con moneda o divisas extranjeras, no solo el dólar, también el euro, entre Doctor, otros, y eso explica, repetimos, por qué cada vez más existe un mayor malestar social. Todo esto está llevando
tasa de inflación que prácticamente, según varios economistas, estaría subiendo los dos dígitos, vale decir el 10%, y recalcamos que hay un aumento del costo de vida y por último señalar que el déficit fiscal, es decir, que el Estado no está teniendo la suficiente economía y eso explica por qué está planteando una mayor deuda pública, incluso la posibilidad de apelar, si se quiere, una vez más al Fondo Monetario Internacional y eso a la postre nos podría llevar a elevar la deuda externa que como bien sabemos de por medio suelen haber una serie de condicionamientos pero también altas tasas de interés. Ese es el panorama que lamentablemente nos está afectando, nos ayuda a entender la crisis y a ello hay que agregarle, estimada Casimira y público que nos esté escuchando y viendo, de que los empresarios privados una vez más le dan la espalda a Bolivia. ¿Por qué? Porque no están lográndose que haya el retorno de la mayor cantidad de divisas producto de las exportaciones. Y eso explica por qué el presidente de la CAU, si se quiere, de Santa Cruz, que por lo general asumen posturas antipatria, están saludando, aplaudiendo estas marchas multisectoriales, que está bien que la apoyen, pero ahí está el doble rasero, la hipocresía, porque por un lado no invierten, no hay retorno de las divisas que se tiene por concepto de importaciones y por el otro lado de una u otra manera pues ellos saludan estas movilizaciones cuando no son parte de la solución del problema, mi querida María René. Doctor, usted hizo un análisis bastante profundo respecto a la situación económica que incluso está atravesando nuestro país por un contexto internacional. Revisando datos basados en sociología, en nuestro país, en el Estado boliviano, los conflictos sociales se caracterizan por protestas y bloqueos. Veía en nuestra unidad móvil, no solamente la protesta ha llegado al centro de nuestra ciudad, sino ahí están los bloqueos que perjudican una libre locomoción de un tercero. Estas protestas y movilizaciones incluyen diferentes cuestiones. Hizo el análisis en el tema económico, se dice el tema laboral y el tema político. Estamos a 4 meses de llegar a las urnas. Esto sería un incidente bastante fuerte para que pueda vivirse este conflicto social. El tema no solamente de propuestas políticas, sino también se dice lo que ocurre en un panorama tabelero político, muestra lo que puede ocurrir en el país. Seguro que sí, seguro que sí. Bien lo has dicho tú, en 4 meses tenemos elecciones, la gente de una u otra manera es consciente de que tenemos una incertidumbre en lo que se denominaría la materia electoral, porque tenemos muchos candidatos que desde ya, como de costumbre, pretenden de una u otra forma enamorarnos a través, pues, de un conjunto de supuestas soluciones ante esta crisis. Es más, la mayoría de los candidatos de centro derecha o de derecha nos están planteando la caducidad del modelo económico sociocomunitario productivo, nos están haciendo ver que ellos son, si se quiere, pues los que van a solucionar esta crisis, nos están diciendo que tienen la varita mágica para resolver el problema, pero ninguno de ellos nos dice abiertamente en qué consiste su propuesta en materia de régimen económico, que es la clave para entender qué es lo que se haría para enfrentar la crisis y salir adelante. No olvidemos, mi estimada María René, que aquí hemos tenido entre 1982 al 85 la Unidad Democrática Popular, que ante su incapacidad de resolver una severa crisis económica expresada, entre otras cosas, en una hiperinflación que superaba hasta el 25%, tuvieron que abdicar o renunciar, llamar de modo adelantado a las elecciones, gana el movimiento revolucionario Tupac Amaru, movimiento nacionalista revolucionario a la cabeza de Víctor Paz Estenssoro, que por cuarta vez se hace del gobierno. ¿Y qué nos dice Víctor Paz? Bolivia se nos muere. Y ante aquel escenario, si se quiere, pues dramático, nos plantea una nueva política económica denominado pues el Decreto Supremo 21060 y a partir de ahí se encamina el neoliberalismo. Pregunta, ¿el neoliberalismo resolvió el problema en términos
términos integrales, no. Sí coadyuvó a generar, entre comillas, una cierta estabilidad económica porque logró traerse abajo la hiperinflación, pero en definitiva lo hizo a un altísimo costo económico, social y político en desmedro de los intereses de la patria y del pueblo. No olvidemos la relocalización, no olvidemos lo que se vino trabajando de manera paulatina, que fue pues el conjunto de políticas privatizadoras a través del eufemismo de capitalización y una serie de medidas que en definitiva fueron un deterioro efectivo real contra los sectores trabajadores, los sectores populares. Entonces, en ese sentido que el comité multisectorial se está planteando un conjunto de pliegos petitorios en la que básicamente estén señalando: no dejemos que el hambre y la pobreza castiguen a la población boliviana. Y es en ese entendido de que todo hace indicar que van a ahondar su organización y van a desencadenar una serie de nuevas formas de lucha. Si se quiere, a modo de resignación, los bolivianos ya estamos acostumbrados a todo tipo de formas de lucha, desde bloqueos, movilizaciones, y si se quiere, pues hasta crucifixiones, huelga de hambre. Esto no es una resignación, pero sí, si se quiere, pues sabemos el cúmulo de formas de lucha que se van a llevar adelante, y la pregunta es si el gobierno va a tener la musculatura económica y política de resolver, por ejemplo, lo que están planteando. ¿Y qué es lo que está exigiendo el comité multisectorial? Entre otras cosas, seguridad para las cadenas de abastecimiento, principalmente de todo aquello que tiene que ver con inversiones. Y la pregunta es, ¿podrá hacerlo? También nos están pidiendo certidumbre financiera, impulso tecnológico a la producción, abastecimiento de carburantes, cambio de modelo económico, pero a estas alturas, estimada María Doctor, René, en lo personal veo muy complicado aquello. doctor, disculpe que le corte, pero tras este análisis tengo la siguiente inquietud. ¿Sería incapacidad o falta de planificación por parte de los gobiernos en territorio nacional, gobierno central y subnacionales, el que se susciten este tipo de movilizaciones? Hago hincapié en el gobierno central, que tenía como base social muy fuerte, por ejemplo, a los cooperativistas mineros, a una central obrera boliviana, y que ahora todo ello se suma a otro tipo de movilización con un rostro del empleador. ¿Qué es lo que ocurriría? Porque la base social se estaría rebelando contra quien en su momento fue de repente su representación, o lo voy a dar la vuelta, voy a decir, la base social y el bastión del movimiento al socialismo se ha rebelado contra este sistema de gobierno. Siendo los responsables de la dirección de nuestro país, si se quiere, pues el Estado representado a través del gobierno de turno, quien maneja prácticamente todas las instituciones, y siendo parte de una formación social boliviana cuyo modo de producción preponderante es el capitalista, aquí hay una corresponsabilidad. Por un lado está el gobierno de turno, quien a mi criterio tendría mayor responsabilidad, y de manera complementaria estarían también los empresarios, no solo nacionales, sino también extranjeros. Entonces hay una corresponsabilidad, pero en definitiva queda de manifiesto de que hay una serie de incapacidades que desgraciadamente se vienen administrando no solo año tras año, sino mes tras mes. No se ha tenido la capacidad de viabilizar con la debida antelación una serie de proyectos de exploración que a la postre nos pueda permitir, si se quiere, pues la obtención de combustibles no solo para el mercado interno, sino también para el mercado externo, que ha sido nuestro fuerte en las últimas 2 décadas. No ha habido la capacidad gubernamental y también empresarial de llevar adelante una efectiva diversificación de la economía para no solo depender de los combustibles, de los hidrocarburos, sino también de otras ramas de la economía que tienen que ver con una agroindustria más poderosa, no solo en Santa Cruz, sino en otras partes del país. No se ha industrializado lo suficiente, lo que significa pues todo el sector minero, y
podríamos agregar otros elementos y todo esto desgraciadamente ha redundado en que la capacidad económica del Estado también vaya debilitándose, vaya cayendo y nos genere déficit que en definitiva pues han complicado más el problema. Y lo que se viene, nos agrade o no, es que tal como están las cosas, se van a ir agudizando todo este conjunto de problemas económicos que va a sentirse pues en el bolsillo de la mayoría de la población. No olvidemos que la pobreza a estas alturas en el país está fácilmente llegando al 50%, esos logros en que se disminuyó la pobreza del 60 al 38%, desgraciadamente se está revirtiendo. No soslayemos, estimada María René y el público que nos acompaña, que por lo general las crisis siempre la pagan los pueblos, los sectores más empobrecidos, los sectores más vulnerables, y son ellos quienes de una u otra manera van a ir pues alimentando el caudal no solo de inconformidad, sino de movilizaciones, de manera tal que le pedimos al gobierno y también a los empresarios que por el bien de la patria y del país no aprovechen esta campaña electoral unos o los otros en función de sus intereses, sino que piensen en el bien mayor, que reitero es la sociedad boliviana en su conjunto y muy particularmente el sanear la economía de una u otra manera en aras de que sea más llevadera esta crisis. Y digo llevadera porque lamentablemente tal como están las cosas no se tiene una solución medianamente inmediata, sino todo hace indicar que aquello se va a prolongar para que el nuevo gobierno intente dar una solución al problema y esperemos que una vez más no sea en contra de los intereses de la patria, menos de los intereses populares, estimada María René. Y nos quedamos con la cuestionante que la transmito a nuestro público que nos sigue día a día. Esta inconformidad podría reflejarse o traducirse en el voto. Doctor, muchísimas gracias por estos minutos con Televisión Universitaria. Tenga por seguro que lo voy a convocar en cualquier momento. Un abrazo, estimada María René, y cariñosos saludos a toda la teleaudiencia. Excelente jornada. Nos ha acompañado el doctor Alex Chamán, docente universitario, sociólogo, para el análisis correspondiente. Usted se hizo la pregunta, ¿está Bolivia en puertas de un gran conflicto social? La respuesta tras el análisis también la tiene usted. Es un gusto